para grabar. Recording in progress. Ahí está. Bueno, la última técnica que vamos a ver se llama resonancia magnética nuclear. Con respecto a la bibliografía, en los mismos libros que les he pasado la semana pasada, en cada uno de ellos hay un capítulo también de RMN. Así que ahí también pueden consultar para ampliar información. Bueno, como venimos trabajando desde analítica general con el espectro electromagnético, la última sección que vamos a ver en esta clase es la que respecta a la emisión tanto de longitud de onda como de energía correspondiente a las radioondas u ondas de radio. Estas son las que van a generar los espectros una vez que las moléculas las absorban, van a generar los espectros con los que vamos a trabajar hoy. ¿Qué transición estaría permitida en función de la energía radio en esa parte del espectro electromagnético? Bueno, las ondas de radio, su energía es suficiente solo para excitar transiciones de spin, ya sea spin nucleares o bien spin electrónicos. Con respecto a cuando se excitan los spins de las partículas que se encuentran en el núcleo de los átomos, la técnica es resonancia magnética nuclear. Y cuando la excitación es hacia los electrones, la técnica se denomina resonancia paramagnética electrónica. En ambas técnicas sirven para principalmente dilucidación de estructuras, más que para cuantificar. Sirven más para identificar. En esta diapositiva, lo que se muestra como una aplicación de esta técnica es una imagen retratada por un astrónomo, Carl Sagan, donde en el año 1972, creo que era, se mandó este dibujo al espacio en caso de haber vida extraterrestre, como para informar características nuestras de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, en esta línea, en este rectángulo, entre estas dos líneas está delimitada la altura de la mujer. Y esto que se ve aquí, que son 3 rayas verticales y una horizontal, significa el número 1000, que es un número binario universal que equivale a su vez a 8 unidades universales. ¿Y a cuánto equivale cada unidad universal para que se pueda interpretar algún tipo de información de esta placa? La unidad universal equivale a 21 centímetros, que es la longitud de onda donde ocurre la transición del spin de su estado paralelo a su estado antiparalelo en el núcleo del hidrógeno. Entonces, esa es la unidad de medida universal, tomada con la técnica de resonancia magnética, es hidrógeno. Entonces, de esa manera es como que, bueno, la intención es informar que la altura de la mujer es
8 unidades universales, 8 por 21, 1,68 centímetros. Pero la aplicación es que la longitud de onda a la cual ocurre la transición del spin paralelo al antiparalelo en el átomo de hidrógeno, 21 centímetros, es una unidad universal utilizada comúnmente en astronomía. Eso como para una información extra sería. Repasando las distintas, ustedes han visto rayos X, en ese caso la espectroscopía se denomina de rayos X y las transiciones o las interacciones de la radiación electromagnética con la materia era excitar electrones internos de los átomos. UV visible, la excitación era hacia los electrones externos. Infrarroja, que hemos visto la semana pasada, vibraciones moleculares. Bueno, microondas que no hemos analizado en particular, pero de manera general sabemos que la energía es suficiente para producir rotaciones moleculares. De radio, que es las que vamos a ver hoy, lo que pueden hacer es el spin nuclear o electrónico, cambiarlo del estado paralelo al antiparalelo en un campo magnético. O sea, sí necesitamos aplicar un campo para que ocurra esa transición. Y las técnicas se denominan resonancia magnética nuclear y resonancia paramagnética electrónica, respectivamente. Cuando hablamos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear, las más conocidas, las que más aplicaciones tienen, son las que utiliza como el núcleo del protón y el núcleo del carbono 13. ¿Por qué el del ustedes? Profe, se cortó un poquito ahí, después de que dijo carbono 3. Bien, a ver, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué será que estudiamos o tomamos como base para las interpretaciones el carbono 13, no el carbono 12, por ejemplo, y el tema del protón o del núcleo del átomo de hidrógeno, mejor dicho? ¿Cuál es cuál es la transición que se produce para que nosotros podamos ver reflejada esa interacción con la materia? ¿Qué es lo que habíamos puesto aquí? ¿Qué es lo que se excita? El spin de paralelo antiparalelo. El spin, claro. Y entonces, para que yo pueda hacer esa transición, ¿cuántos electrones tengo que tener para, si voy a hacer la excitación del paralelo al antiparalelo, como para que tenga vacío el antiparalelo? ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener número par o impar de electrones. Porque recuerden cómo es cuando nosotros escribíamos la configuración electrónica. Nosotros teníamos que el spin lo hace. Ahí yo tengo cuántos electrones en ese nivel y subnivel. ¿Cuántos electrones he representado con la flecha? 1. Uno solo. Si tengo el otro electrón, que va a ir en el estado por cuestiones de estabilidad energética, se tiene que acomodar de esta manera, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? Sí. Y
Entonces, el segundo electrón se acomodaría ahí. Pero si existe este segundo electrón, y significa que mi número de electrones del átomo que va a interaccionar con la radiación electromagnética es par, este electrón del estado paralelo se puede mover al antiparalelo. No, ¿verdad? No, porque ya está ocupado ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Que ese lugar esté desocupado. Y la única manera que ese lugar esté desocupado es que yo tenga en el átomo que voy a usar como núcleo para absorber la radiación electromagnética, para que tenga un solo electrón y este electrón pueda hacer la transición del estado paralelo al estado antiparalelo. ¿Sí? Sí, profes, creo que Entonces, también se le cortó un segundito ahí, pero ah, creo que entendió. entonces por eso es que los núcleos principales que se estudian para poder elucidar estructuras son los del el átomo de hidrógeno, que tiene, ¿cuál es su número atómico? 1. Entonces significa que tiene un protón, un electrón. Y el carbono 13, ¿cuántos protones y cuántos electrones tiene? 13 de cada uno. 13 también, en cambio, y sabemos, sí, que el carbono 13 no es el de más abundancia, porque el carbono 13 es un isótopo, o sea, es uno de los isótopos posibles del carbono, pero es el que menos abundante es en la naturaleza y eso ya va a tener una consecuencia que vamos a discutir dentro de un rato. Eh, entonces, por eso es que tengo que usar el carbono 13 y no el carbono 12, porque con el carbono 12 yo tendría número par de electrones y eso no me sirve. Necesito número impar de electrones. ¿Sí? ¿Se Sí, profe. entendió eso? Bien. Entonces, bueno, esto es lo que ya le hemos dicho, ya les he dicho, la resonancia magnética es utilizada para la elucidación estructural de moléculas. Es una técnica no destructiva que puede ser utilizada tanto en química como en biología y en medicina. ¿Qué es lo que ocurre cuando incide en un núcleo? En este caso hablemos de la resonancia magnética del átomo de hidrógeno, del protón. ¿Qué es lo que ocurre? El protón se va a encontrar girando en un campo magnético externo que lo que va a hacer es que eh, en ese determinado campo se crea un determinado momento magnético como si fuera un imán y es ahí donde el, va a pasar del estado paralelo al estado antiparalelo. Aquí están más gráficamente. El campo externo ejerce una fuerza sobre ese campo interno que estaba generado por el núcleo de los protones, del protón en este caso uno solo, se gira para que se alinee con el campo externo y después de que ocurre esa alineación, eh, va a ocurrir el cambio, como dice aquí, el protón se va a alinear a favor o en contra del campo electromagnético, siempre que esa alineación implique un cambio en su spin, sería. Aquí fíjense, va a girar para este lado o para este otro lado,
dependiendo cuál de los dos giros es el que le permite el cambio de un estado paralelo al antiparalelo. Las energías involucradas para cada núcleo en esa transición del estado paralelo al antiparalelo están perfectamente cuantizadas. Entonces eso hace que cada núcleo tenga un espectro particular y así nosotros podamos hacer la identificación. Y cuando se produce la absorción y ocurre la transición del estado paralelo al antiparalelo, se obtiene una línea en un espectro que se va a llamar espectro RMN. Cada núcleo, ¿cómo lo podemos identificar también? Porque como les decía, hay una energía particular asociada a cada uno de ellos y esa energía define una constante, la constante de giro en el campo magnético que se llama constante giromagnética. De esa manera, no solamente el protón y el carbono 13 o los núcleos del hidrógeno y del carbono 13 pueden utilizarse para absorber ondas de radio y generar espectros RMN. También puede utilizarse el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el fósforo. Pero estas no están tan estudiadas y trabajadas como estas dos. Por eso nosotros vamos a hablar solo del protón y del carbono 3. Pero fíjense que cuál es el denominador común nuevamente en todos estos núcleos que se utilizan para producir espectros RMN. ¿Cuál es el denominador común? Que sean impares los electrones. Exactamente. Muy bien, muy bien. Profe, ¿qué se refiere con núcleos activos en resonancia? Que van a poder recibir la onda de radio, mejor dicho, interaccionar con la radiación electromagnética y que se produzca la transición. En los que se ha encontrado que eso es posible son en estos núcleos. Y a su vez, de este grupo de 6 núcleos activos posibles, los más comunes son los del hidrógeno y del carbono, que en realidad son los que más interesan porque son los más abundantes en una molécula orgánica. ¿Sí? Sí. Bien. En fotos, aquí tienen lo que sería un equipo de resonancia magnética. Los equipos de resonancia están rotulados o clasificados de acuerdo a la frecuencia en la cual van a emitir la onda de radio. Por ejemplo, este es un equipo de 700 MHz, que fíjense en la habitación, fíjense, es como un tanque que llega hasta el techo. O sea, es un equipo de gran porte que es como un mega imán donde se van a producir las transiciones y bueno, y después se van a interpretar los espectros. En todo este equipo tan grande, la muestra va contenida, si es sólida, directamente hay aquí una posición para poner la muestra en material particulado sería. Pero si es líquida, tiene que ir en este tubito. Entonces, es como una pequeña parte de toda esta gran estructura donde se va a producir la absorción de ondas de radio y la consecuente transición para después obtener una línea en el espectro RMN. En cuanto a la instrumentación, se compone principalmente de la fuente de poder del imán sería la fuente que va a producir el campo magnético externo
diferente del campo interno que tiene sí las partículas que van a cambiar su spin, sería, ya sea del núcleo o de los electrones. Y luego tienen una zona donde va la muestra, fíjense que es este tubito, que es este que estábamos viendo aquí, y un circuito para transmitir y recibir los datos y generar el espectro de RMN. ¿Por qué les hablaba de que tenemos el campo externo, el campo magnético externo, que es el que va a producir la transición? Porque también tenemos uno interno, que es el propio del electrón que está girando alrededor de su eje. Y ese giro, el B chiquita, sub E, B minúscula sería, es el campo interno que tienen todos los núcleos que van a interaccionar con las ondas de radio. Y este B0 mayúscula es el campo externo. Entonces, ¿qué ocurre? El campo interno, en algunos casos, más que en otros, hace un efecto de apantallamiento. Fíjense como este paraguas que está aquí, que lo que quiere es impedir que el campo externo genere un cambio en su situación. No lo logra. O sea, al fin y al cabo, el campo externo sí cumple su cometido. Y se sabe que el campo que llega efectivamente a producir el cambio en el spin es más chico, un poco más chico, que el que uno aplica, pero por esto, por la resistencia que ofrece el giro interno, ¿sí? El campo magnético interno. ¿Por qué les hago este comentario? Porque este efecto, como les decía, es diferente para los distintos casos. Si está muy apantallado, o sea, si el núcleo está muy apantallado, significa que este paraguas sea muy grande. Por ende, vamos a tener que aplicar un campo más magnético externo, más alto, para que efectivamente ocurra la transición. Y de esa manera, por ejemplo, los protones, que es el núcleo que estamos estudiando, porque estamos hablando de la resonancia magnética nuclear protón, los protones, el protón, mejor dicho, que está unido al oxígeno en el OH, no está tan apantallado como el protón que está unido al carbono en el grupo metilo. ¿Por qué no está tan apantallado? Bueno, por la presencia del átomo de oxígeno muy electronegativo, sería. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que los protones, entonces, como tienen distinto grado de apantallamiento, van a absorber ondas de radio en distintas intensidades del campo magnético. Entonces, nosotros podríamos representar la absorción de la energía como función de la intensidad del campo magnético. Y de esa manera, los protones del grupo del grupo hidroxilo, perdón, en química orgánica es mejor hidroxilo, que se encuentran menos apantallados, absorberán a una intensidad alta o baja en comparación con este protón. Más baja porque está menos apantallado. Exactamente. Entonces, esa diferencia los vamos a ver nosotros en el espectro que vamos a graficar en distintas zonas y así los vamos a identificar. O sea, vamos a decir, este protón está unido a un metilo, este protón está unido a un oxígeno, por ejemplo.
que es esto que se ve aquí. Se grafica eh, cómo fue la absorción de la radiación en función de la intensidad del campo magnético. Entonces, los protones unidos al carbono en el metilo sería esta señal que absorbe a un campo más alto porque está más apantallado, y esta sería la señal que corresponde al protón unido al oxígeno, como para ir diferenciando. Como hemos visto en el gráfico, el equipo en particular, ese de la foto era de 700 megahertz. Hay equipos con frecuencias diferentes, entonces para un poco normalizar, sí, esa sería la palabra, la escala en la cual vamos a identificar fíjense que aquí en el eje de las X no tenemos nada. O sea, sí dice que para que de izquierda a derecha va a aumentar la capacidad la intensidad, perdón, del campo magnético, pero no tenemos un rótulo en el eje de las X. Entonces, ¿cómo vamos a saber que a determinada frecuencia del campo magnético absorbe unido a X molécula o unido a Y moléculas? O no sé, tenemos que definir una escala y esa escala se conoce como desplazamiento químico o delta, y su unidad es en ppm. Entonces, dependiendo cada átomo, cada núcleo, perdón, a la intensidad del campo y a la frecuencia del equipo en sí, del espectrómetro con el que se esté trabajando, va a tener un delta específico. Y de esa manera, cuando uno pone en delta en el eje de las X para identificar y medir los desplazamientos, uno lo que hace es independizarse del campo y de la frecuencia utilizada, como le decía, para normalizar un poco los valores. Siempre que, teniendo en cuenta que cuanto más altas son las frecuencias del espectrómetro en sí, más detallado va a ser el espectro, porque aquí, cuando calculamos el delta, vamos a tener en el denominador un número más grande, entonces el delta va a ser cada vez más chiquito y quiere decir que yo voy a tener una mayor exactitud al medir ese desplazamiento, porque voy a aproximarme cada vez más al valor verdadero del desplazamiento, del delta. Entonces, equipos con frecuencias más altas son mejores. Entonces, un equipo de 300 MHz es mejor que uno de 60, ¿sí? Y por supuesto más caro, obviamente. Mientras mayor sea la frecuencia, más se reduce ese desplazamiento delta. Lo vas a poder medir vos en un intervalo más chico, sería. Por eso te digo que lo vas a poder medir en más detalle, sería. Es como que si tuvieras más graduada una pipeta, suponete. Bien, bien. O sea, puedas medir corrimientos más chicos. Capaz que aquí vos puedes medir del 0 al 1, pero si tu espectrómetro tiene una frecuencia más alta, capaz que puedas medir 0,5, ¿sí? Bien, bien, bien. Entonces ahora ya podemos ya podemos rotular el eje de las
X con estos desplazamientos. Entonces, así se ve que los protones del grupo metilo, que están unidos al átomo de carbono, absorben a un delta de 3,4 ppm. Y los protones del OH absorben a 4,8 ppm. Fíjense que cómo va la escala, que va al revés de lo que uno se imaginaría. ¿Pero por qué? Porque teníamos que de izquierda a derecha aumentaba la intensidad del campo externo que uno aplica. Y como estos protones del metilo estaban más apantallados, yo necesitaba que el campo externo sea más intenso, ¿sí? Bien, profe. Bueno, aquí dice, ¿y por qué vemos dos señales solamente si tenemos 3 y 1, 4 protones? Porque los 3 protones del grupo metilo en realidad son químicamente equivalentes, entonces producen una sola señal. Pero sabemos por el grado de apantallamiento que tienen que corresponden a los del metilo y no a los del OH. ¿Qué ocurre con cuando tenemos, que seguro que hay en las moléculas orgánicas, anillos aromáticos? ¿Qué es lo que ocurriría? Los electrones pi o del sistema pi del anillo, ¿qué es lo que hacen? En lugar de oponerse al campo externo, que sería este, lo que hacen es reforzar ese campo externo, entonces hay un efecto de desapantallamiento, de anulación sería, del campo magnético interno de los electrones pi. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? Si ahora hay un efecto de desapantallamiento, va a absorber a intensidades de campo externo más altas o más bajas. Más bajas. Más bajas, exactamente. Entonces, fíjense, ustedes aquí tienen, ahora comparemos los protones del metilo con los protones que están unidos a los carbonos del anillo. Están más desapantallados y por ende absorben a un campo más bajo y eso lleva a un delta de 7,2 ppm en comparación que los protones unidos al carbono en el grupo metilo, 2,3. Y ustedes ahí me van a decir, pero profe, ¿no era rato aquí a 3,4? Bueno, sí, bueno, aquí hay un temita. A su vez, depende del entorno que tenga la molécula. La absorción en RMN y en consecuencia el delta al cual vamos a ver la señal va a depender del entorno de la molécula. Por más que en este caso y en este otro el protón esté unido al carbono del grupo metilo siempre, este grupo metilo no es lo mismo que esté unido a un OH que esté unido a un anillo aromático. Entonces, el entorno de la molécula también va a generar particularidades a la hora de absorber, de que se produzca la absorción de las ondas de radio, y por eso los delta van a ser diferentes, por el entorno que tienen. Lo que sí se mantiene, fíjense, es
la posición en la cual manifiesta la absorción de acuerdo al grado de apantallamiento que tiene. Eso sí se mantiene. O sea, si se espera por teoría, por lo que ya hemos analizado, que estos protones estén desapantallados, o más desapantallados que estos, van a absorber en ese orden sería. Pueden cambiar los deltas, pero el orden en el cual aparecen no. ¿Estamos? Entonces hay que revisar cada caso por particular, digamos. Exactamente, cada entorno. Pero como ayuda, lo que se mantiene es la relación en cuanto a quién va a aparecer primero y quién va a aparecer después, llamándole primero a este y segundo a este, porque fíjense que la escala va en esta dirección, o va aumentando sería en esta dirección, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con los alquenos? Bueno, con los alquenos también pasa lo mismo que el sistema pi del anillo aromático. La presencia del campo que generan en la forma circular que lo generan, también hay un cierto grado de desapantallamiento. Entonces, si se compara eh, la, la zona en la cual va, la intensidad del campo al cual vamos a tener la señal de un hidrógeno unido a un carbono en un grupo, eh, en un carbono de un doble enlace sería, fíjense que va a aparecer a un delta de 5,6 ppm, que estaría en esta zona aún más adelante también que el hidrógeno del carbono del metilo, o sea, por el grado de apantallamiento. Pero, cuando pasamos al triple enlace, ahí hay un efecto totalmente contrario y ahí sí el protón se encontraría, el protón acetilénico estaría apantallado y por ende se van a encontrar a campos más altos que los vinílicos. No me salía esa palabra hace rato. Hidrógeno vinílico, que sería el hidrógeno unido a un carbono que está unido a otro enlace. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si uno va siguiendo la tendencia y va a decir, en insaturación tanto del anillo como en un alqueno, hay un desapantallamiento, puede querer trasladarlo al alquino, donde hay una triple insaturación. Bueno, no se lo traslada. Ahí de nuevo tenemos el efecto de apantallamiento, ¿sí? Que eso va a hacer que la intensidad de un protón unido a un carbono acetilénico, o sea que está unido a otro carbono con un triple enlace, va a absorber a un campo de intensidad más alta y por ende estará por esta zona, más que para esta otra zona. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, fíjense que aquí tienen una tablita que dice valores de desplazamientos químicos comunes. Entonces tenemos para el alcano 0,9. El alcano unido a un grupo metilo. O sea que tenemos el carbono con 3 hidrógenos. Pero si hablamos de un metileno, ya tengo 2 hidrógenos porque este carbono está unido a 2 carbonos, hay un menor efecto del apantallamiento. Entonces, si la señal la tenía en 0,9 aquí, se me ha corrido a 1,3, supónganse. Después tenemos el del triple enlace, 2,5, que fíjense que sería
un delta más chico y por ende una intensidad de campo externo más alta que un vinílico, que un hidrógeno vinílico, hidrógeno acetilénico, hidrógeno vinílico. De todas maneras, fíjense lo que dice aquí, estos valores son aproximados porque los desplazamientos químicos están aplicados por los sustituyentes del entorno. El valor de esta tabla particular es para el caso de que los únicos sustituyentes sean grupos alquilo. Entonces eso también va a haber que analizarlo en cada situación particular sería. Bueno, aquí tienen, no a manera de tabla, pero sí gráficamente, aproximadamente los deltas a los que ocurrirían los desplazamientos del protón unido a un carbono del metilo, el protón unido a un carbono que a su vez está unido a un halógeno, un protón vinílico, un protón aromático y un protón, fíjense, unido a un carbono que a su vez está unido a un aldehído y más para la izquierda sería campos, intensidades de campos magnéticos más bajas todavía por el efecto de apantallamiento, un protón unido a un oxígeno que a su vez forma parte de un grupo ácido, de ácido carboxílico, ¿sí? Sí. Bien. ¿Cómo hacemos para saber cuántos metilos vamos a tener en una molécula? O sea, siempre a fin de tratar de dilucidar estructuras. Para eso, los equipos hacen de manera automática una integración y esa integración es este trazo azul que va por aquí, que lo que nos va a decir es cuántos grupos metilo en este caso tenemos en la molécula. Por ejemplo, aquí dicen el terbutil metil éster. Tenemos 3 hidrógenos del metilo, de esta parte de la molécula, y 9 hidrógenos, pero del terbutilo. Entonces, el integrador, ¿qué hace? Un trazo para el terbutil, o sea, para esta zona, que es 3 veces mayor que el trazo que hizo para el metil. Entonces, de esa manera voy a saber que en una parte de la molécula tengo metilos y en otra parte de la molécula tengo un metilo. ¿Sí? O sea, midiendo en este caso, claro, y midiendo aquí las alturas, o sea, traduciendo esta altura a unidades de integración, midiendo la altura de los picos. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, eso era de manera muy general cómo leer una resonancia magnética nuclear del protón, o sea, del átomo de hidrógeno. Esa fue la primera técnica de este tipo, pero con la introducción de nuevos instrumentos permitió la resonancia, hacer espectros de resonancia magnética utilizando otro núcleo activo, como lo es el carbono 13. ¿Y por qué es importante poder utilizarla también? Porque con RMN del hidrógeno tiempo RMN del carbono, vamos a conocer. ¿Ahora? Sí, ahora se escucha. Había empezado diciendo el segundo punto, digamos. Claro, lo que les quiero decir porque es importante si pudiéramos disponer de las
dos técnicas en la elucidación estructural, porque RMN de protón nos va a dar información del esqueleto hidrocarbonado y RMN de carbono 13 el esqueleto carbonado sería, ¿sí? Sí. Teniendo en cuenta, bueno, que carbono e hidrógeno son los mayoritarios en una molécula orgánica. Pero, como les decía al principio, RMN de carbono 3 nos da como problemas de sensibilidad. ¿Por qué se dan estos problemas de sensibilidad? Y porque el carbono 13 no es el mayoritario, constituye el mayoritario en la naturaleza, ¿no? El 1% del carbono natural. Por lo tanto, la señal se ve disminuida unas 100 veces debido a su poca abundancia. Bueno, pese a la poca señal que se pueda ver, cuando se la logra distinguir, el número de señales que se vea indica cuántos carbonos distintos hay. El desplazamiento químico, en este caso el delta, lo que va a indicar es la hibridación de cada carbón. Recuerden que de acuerdo al tipo de enlace que haya entre los carbonos, vamos a tener distintos grados de hibridaciones. SP2, SP3 son los grados que vamos a tener de hibridación. Y a su vez el desplazamiento químico también nos va a dar información de cada carbono con respecto a sus carbonos vecinos. Eso como para tener indicios de cómo se interpretaría un espectro de resonancia de carbono 13. Lo que sí, al tener una señal tan baja, el otro problema que va a ocasionar es el tiempo que se va a demorar en obtener esos espectros. Porque si se trabaja de trabajo, se van a necesitar obtener, supónganse, 100 barridos para lograr, para que por cada barrido la señal vaya aumentando un poquito, necesitamos 50.000 segundos, lo cual equivale a unas 14 horas de trabajo para obtener solamente un espectro. Entonces, es un poco más complicada la técnica en este sentido, por la baja señal y por la demora en obtener la información. Una forma de acelerar el de trabajo sería, o sea, que no sean esas 14 horas, es si se trabaja con transformada de Fourier, que lo que se hace cuando se aplica la transformada de Fourier es ir consiguiendo, a medida que se van haciendo espectros RMN, distinta información como para ir haciendo un background que se denomina decaimiento de inducción libre en español o Diehl-Lofit en caso de que hablemos en español o inglés, y lo que va a hacer es esa información que ya la reconoce como background de los sistemas, ir restándola de la señal para que sea menor el ruido y en consecuencia mayor la señal y más rápido pueda obtener los espectros. Entonces, esa es, bueno, aquí está explicado cómo es que se obtienen esos Diehl-Lofit, esos espectros con transformada de Fourier. Los equipos que tienen la posibilidad de hacerlos obviamente son más caros y tienen que tener una gran capacidad de almacenaje justamente para toda esa información de background y poder después restarla de manera rápida para que haya menos ruido, como les decía, a la hora de obtener el espectro.
por ejemplo, aquí tienen un espectro de RMN de protón y de carbono 13 para un aldehído heterocíclico. O sea, tiene unido el carbono en un lado, tiene un anillo y de zinc, y a su vez con el nitrógeno, que también aporta algo de efecto por ser un poco electronegativo, y el protón, fíjense, del aldehído, como estaría más bien desapantallado, absorbe a un campo bajo, por eso tiene este delta, y si lo comparamos con el del carbono 13, fíjense que el espectro de resonancia magnética del protón tiene un, un delta en ppm de ¿cuánto? De 10. Y sin embargo, para tener una señal, o sea, para el barrido que hubo que hacer para poder obtener información en el del carbono 13, tiene un ancho de delta de 200 ppm, o sea, mucho más trabajo que con el del protón, sería. Eso como para que vean la complejidad entre una técnica y la otra. Y por último, ese es el tipo de escaneo que se hace cuando se nos hace una resonancia magnética. Fíjense que como la cabina en la que uno ingresa tiene estos grandes imanes que van a emitir las ondas para que nos den la información sobre la estructura interna del cuerpo, sería. ¿Sí? Bueno, esa como para aplicación. Bien, eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda? Por ahora no. Si puede, cuando tenga tiempo, sube la clase. Sí, el PDF y el videíto. Entonces, pues lo paro a la grabación para que Recording stopped. Se empiece a convertir. Así ahora nomás les mando. Y bueno, ¿qué puede ir en el parcial de este tema? Y alguna pregunta más teórica, como el tema de los desapantallamientos y apantallamientos que hemos estado discutiendo, que eso va a mandar la diferencia entre los delta. Bueno, saber qué es un delta, no para definirlo, sino para que, si les pongo en la pregunta, supónganse, ¿por qué el hidrógeno del metilo tiene una absorción o absorbe o registra su señal a un delta de 3,4, como hemos visto, y el unido al oxígeno a 6? Y bueno, porque ustedes ahí me van a decir, bueno, porque menor delta implica que absorbe a una intensidad de campo más alto y eso se debe a un efecto de apantallamiento. Algo así, teórica, porque Bien, profe. no tenemos para hacer problemitas de eso, ni tampoco estamos estudiando al grado de detalle como para hacer interpretación de espectros. Bien, eso le iba a preguntar si iba a incluir gráficos o no. No, pero sí preguntas así, de ese tipo. Bien. Y respecto a infrarrojo, Bueno, de infrarrojo, eso puede ser algún ejercicio de la guía que van a hacer mañana y alguna pregunta sobre también comparar
dos situaciones de una molécula, pero no interpretar espectros. No les voy a poner gráficos. Bien, bien, profe. Porque eso requiere un estudio mucho más avanzado que los chicos de instrumental, el de química sería, hay una materia que se llama Orgánica 3, donde hacen interpretación de espectros. Bien, bien, profe. Para nosotros no es necesario, solo de manera general. Perfecto. ¿Estamos? Bien, les hago una consulta. El recuperatorio del primer parcial, del primer parcial, digo del tercero, ya estoy loca, que el parcial es el lunes. El lunes siguiente, que solemos hacer los recuperatorios a una semana de haber hecho el parcial, ustedes tienen una clase de electroquímica que les he dicho que no va a ir en el parcial, obviamente, pero sí va a ir en el final, o sea, sí la van a tener que estudiar para el final, que la van a ver ese lunes 8 de julio. Entonces, ¿cuándo quisieran ustedes hacer el parcial, el recuperatorio, en caso de que lo tengan que hacer? Lo que el viernes 5, que no pasaría una semana entre parcial y recuperatorio, o bien no queda más que el miércoles 10, porque martes 9 de julio va a ser feriado, seguramente. Sí, es feriado, inamovible. Yo preferiría el miércoles 10, si es que los chicos de química que no están ahora no tienen problema. Nosotros no tendríamos clases técnicamente porque... El miércoles 10. Sí, Ajá. sí, porque tenemos parcial también el lunes 8, entonces, o sea, me quedaría más cómodo, pienso que es más cómodo tener una diferencia entre una materia y la otra. Bien, perfecto. Pero el lunes, el parcial que lo tienen el lunes 8 es a la mañana. No, a la tarde. A la No, porque de hecho pensábamos que el recuperatorio del parcial era a la mañana de métodos. Bien, bien. Bueno, entonces es la clase con la profe Vero que no deberían faltar, porque eso va en el final. Así que eso estaría. ¿Y este viernes qué tenemos, profe? Y este viernes no, bueno, el tema era que tenían la guía, pero como ustedes la van a adelantar, ya Bien. no tendrían, Sí, creo que hemos ustedes la clase quedado del para viernes la van tener a adelantar consulta. mañana. ¿Sí? A ver, fuerte. Que no, que creo que con la profe Mariana habíamos quedado en tener una consulta, porque como rendíamos el lunes, no queríamos ver la última guía el viernes, digamos. Bien, bien, bien. Bueno, yo les aviso si voy a estar, que voy a estar haciendo el viernes. Si estoy ahí en el laboratorio, bueno, no tengo problema en que me quieran hacer alguna consulta, o consulta de práctica, les ha dicho ella. Creo que es de práctica, profe. Bueno, pero igual, si yo estoy en el laboratorio, dependiendo, la verdad no sé qué voy a hacer el viernes. No, el viernes a la siesta creo que tengo que tomar un recuperatorio. No sé en este momento qué tengo que hacer el viernes, me tengo que fijar, pero bueno, cualquier cosa me escriben y si tienen alguna duda de alguno de los temas, yo en cuanto pueda les contesto. Profe, Bien, la bien, clase del lunes 8 con la profe Vero, ¿va a ser virtual Ujú. o presencial? No, presencial en el Sanjón, chicos. Les he reservado un aula en el Sanjón Media. Ya les voy a pasar por el grupo esa información. Igual es el lunes 8 de julio a las 8:30 de la mañana porque ella después los quiere llevar al laboratorio de ella a mostrarles unas cosas. No es que van a hacer prácticos de laboratorio. bien, bien. Bien, profe, gracias. Así, así que tienen que ir al Sanjón ese día. Pero bueno, estamos en contacto. Ya les voy a escribir eso en el grupo también para que quede. Y bueno, cualquier cosita estamos en contacto. Bien, profe. Gracias. Bien, chicos, en cuanto esté la clase, les mando.
Gracias. Nos vemos. Chao, profe. Bien, chicos, nos vemos. Gracias. Chao, chao, chao.